Hola, mi nombre es Emanuel Flores Sanabria y para la tarea de la materia Gestión de Calidad, en la semana 7 se nos solicita una serie de preguntas y hacer un video. Entonces ese es el motivo de este video. Vamos a hablar acerca de las auditoría de la calidad y de la implementación de las normas ISO. En este caso nos preguntan cuáles son las fases a seguir para la obtención de una certificación. Bueno, podríamos decir que para la certificación son varias fases. Dentro de cada fase tenemos algo un poco más concreto. Principalmente necesitamos investigar lo que es la norma que vamos a implementar. Tenemos que presupuestar con la empresa certificadora los tiempos y costos. También tenemos que capacitarnos. Las empresas certificadoras proporcionan o tienen cursos en ciertos calendarios o por solicitud de nosotros para poder capacitarnos en la implementación de las normas. Tenemos también la fase de la implementación, la evaluación y la certificación. Principalmente en lo que es la investigación de la norma, nos recomiendan mucho leer la norma, entender la intención y el propósito de la norma. En la fase de presupuesto, nosotros tenemos que ponernos en contacto con la empresa certificadora para que nos hagan llegar una cotización, un presupuesto detallado de tiempos y costos para poder implementarlo. La capacitación, es muy recomendable contar con los cursos de la capacitación que nos ofrecen, porque en estos nos ayudan a revisar la organización con base a los requisitos de la norma y llenar las brechas que pudieran existir entre nuestra organización, sus procesos y los requisitos de la norma. En el caso de la implementación, se hace una preauditoría para revisar precisamente cómo se han implementado estos procesos para conseguir la normalización y para constatar que sea robusta y que la implementación de las medidas sean correctas y si hay que corregirlas, hacerlas también. Después de esto, que una vez nos preauditamos, viene la fase de la evaluación. La evaluación es realizar la auditoría de conformidad y posteriormente la certificación. Una vez que se tiene la certificación, también hay que hacer evaluaciones periódicas. Estas evaluaciones periódicas nos ayudan a tener una mejora continua. También nos preguntan cuáles son las etapas de la auditoría de la calidad. Por sus siglas se abrevian lo que es PERC. El PERC, que es la planeación, ejecución, reporte y acciones correctivas. Ahora bien, continuamos con la segunda etapa del video, donde ya explicamos cuáles son las fases para obtener la certificación y las fases o etapas de la auditoría de calidad. Nos piden también que de acuerdo a un proyecto que estemos realizando, explicar diversos puntos. En este caso seleccioné la empresa donde actualmente estoy trabajando, que es una inmobiliaria, y voy a tomar esto como ejemplo. Nos preguntan, ¿la certificación que deseamos obtener será para un proceso determinado o para toda la empresa? En este caso, yo estoy decidiendo poder aplicar la certificación únicamente a determinados procesos de la inmobiliaria. Como inmobiliaria nosotros tenemos lo que es atención a clientes, el perfilamiento y cobranza administrativo, pero lo vamos a enfocar únicamente en dos. En la recepción de clientes, que es todo el proceso de venta y el momento de la escrituración. Estos, a pesar de que son dos etapas distintas, van encadenadas. Entonces yo lo considero importante porque podemos darle un seguimiento puntual a nuestros clientes de principio a fin. Entonces elegiría yo estos dos procesos o estas dos áreas para los clientes. También nos piden que veamos cuáles son los pasos para obtener la certificación y cuál es el organismo certificador que escogimos. Primero voy a contestar que el organismo certificador que escogí para poder certificar la empresa Contudepa, que es donde yo trabajo, es BSI, ya que en su página nos dice bastante
nos habla y nos da mucha información acerca de todo el proceso de la certificación, que es lo que como empresa nosotros tenemos que considerar, cuáles son los ramos de la industria que podemos certificar, y nos dan cursos, un calendario de cursos, y nos apoyan con el presupuesto y demás. Ahorita ya se solicitó el presupuesto y estamos por recibirlo para poderlo complementar a esta aportación. Ahora, los pasos que deberemos seguir para lo que es la certificación en este caso, bueno, primero sería contactar a la empresa certificadora para que nos cotice lo que son tiempos y costos. Tomar los cursos para hacer una correcta implementación de la norma, una preauditoría y correcciones en caso de ser necesario. Es decir, nos hacen la preauditoría, nos hacen recomendaciones y las vamos aplicando. La auditoría y la certificación es el momento clave que estaríamos haciendo, y también es importante promover la norma de nuestra empresa. ¿Por qué? Para darnos a conocer que ya cumplimos con la norma ISO 9001-2015, que es la que estaremos implementando. Y las evaluaciones periódicas, que son posterior a la evaluación. ¿Para qué? Para que con estas evaluaciones periódicas nos den una mejora continua en los procesos que tengamos en nuestra empresa. También se nos pide establecer el calendario con las etapas de la auditoría y los tiempos. Entonces aquí voy a establecer el calendario de las etapas de la auditoría, y lo voy a integrar desde la implementación de contactar a la empresa, las certificaciones, los cursos que se deben de tomar para llegar a la certificación, y también implementar los calendarios de la auditoría y los tiempos. Voy a meter una imagen aquí para que lo podamos tener de una manera gráfica. Es necesario que mostremos también cómo se haría la auditoría dentro de nuestra empresa. Como ahorita tenemos algo de trabajo, entonces pues no me es posible hacer una simulación con algún compañero de aquí de la empresa, pero vamos a explicar cómo haría yo lo que es la auditoría. Ahí se nos hacen unas recomendaciones de algunos videos de cómo hacerla, pero en este caso lo voy a explicar. No solo leer la información que viene en el libro desde la página 191 hasta la 212, sino que de toda la información que es la planeación, la ejecución, el reporte y las acciones correctivas, lo vamos a implementar ya un poquito a la empresa. En el caso de planeación necesitamos seleccionar el equipo. En este caso voy a seleccionar a Mónica Flores, que es mi compañera aquí en el trabajo, la cual conoce perfectamente casi todos los procesos de la empresa. Entonces, debemos de definir lo que es el objetivo y el alcance de la auditoría. El objetivo, pues sería revisar que los procesos se estén llevando de manera correcta e identificar en qué partes no se está cumpliendo el proceso que nosotros tenemos establecido. Y el alcance tendría que ser a nivel de toda la empresa y enfocado a lo que son estos procesos, a los procesos que decidimos que íbamos a certificar, que es la atención al cliente. Ahora, nosotros tenemos que empezar desde que nos llega el prospecto de un cliente, que es donde ellos nos solicitan a nosotros información por medio de nuestros anuncios, la información acerca de una vivienda, un inmueble. Entonces, nosotros tenemos que revisar el cómo llega el cliente, cómo es asignado, quién lo atiende, quién le está dando seguimiento y dónde se van registrando esos pases. Eso es en la parte de recepción de clientes. Posteriormente pasa a otra fase o a otro proceso donde es atendido por el asesor. En este caso, el asesor tiene que darle seguimiento a las dudas del cliente, a la asesoría financiera, a la asesoría legal de los antecedentes del desarrollo y todas las dudas que tenga el cliente acerca del inmueble. Una vez esto, el objetivo de los clientes, es que nos compren haciendo una reservación y posteriormente un contrato. Esto también lleva sus procesos. Deben de llenar una oferta para que con esa oferta se integren las características del inmueble, los datos del cliente, las fechas para poder firmar contrato, y esto se pasa al área administrativa para que puedan realizar el contrato. Entonces, en la auditoría tendríamos que revisar desde cómo llega el cliente, cómo es atendido, cómo es asignado, cómo es registrado,
el seguimiento que le da el asesor, la asesoría que le da el asesor, si se cierra la venta, que esté correctamente los datos en la oferta de compra, que el contrato se haga correctamente y se cumplan los tiempos en que se está planeando hacer la firma del contrato. Tenemos un periodo de 15 días de todo este proceso, desde que reserva hasta que se contrata. Además de que se contrata, tenemos que darle seguimiento en la asesoría financiera al cliente para poder autorizar su crédito. Nosotros directamente como empresa no lo autorizamos. Nosotros nos ayudamos de ejecutivos bancarios con los cuales estamos en contacto para poder asesorar al cliente y que la entidad financiera o el banco le otorgue su carta de autorización al cliente para que con esto se pueda formalizar y seguir con el paso de la escritura. También debemos de revisar en la auditoría el siguiente proceso, que sería la integración del expediente, donde está la documentación del cliente, la personal y la financiera para precisamente autorizar el crédito. Una vez autorizado el crédito, se procede a lo que es la escrituración. Dependiendo, tenemos dos tipos de ventas. Una que es en preventa, donde el cliente compra y hasta que se termina de construir escritura, y la otra cuando ya tenemos terminados los inmuebles. En este caso, ambos procesos corren a partir de que se tiene toda la documentación del inmueble, que es de nuestro constructor, para poder integrarlo. Aquí un proceso que me gustaría plantear o innovar en la empresa es precisamente la documentación del constructor, ya que como dependemos de gobierno, entidades de registro público, notarías y demás, hay veces que sufren retrasos, lo que nos hace quedar pues a veces mal con los clientes. Entonces sería implementar por nuestra parte un proceso de cuándo empezar a solicitar la documentación y darle información a tiempo al cliente para poder seguir con el trámite. O sea, eso es algo desafortunadamente muy común que sucede en la mayoría de las constructoras inmobiliarias, los retrasos por parte del registro público, entidades del agua, predio, etcétera. Entonces eso sí me gustaría implementarlo, pero eso es un punto aparte de lo que me está sirviendo ahorita esta materia. Verificar que los procesos se cumplan. Es muy importante que hagamos un listado de qué documentos o qué elementos nosotros tenemos como empresa para poder auditar. Es decir, nosotros manejamos la base de datos de los clientes que llegan. Ahí mismo se anota quién lo está atendiendo. Se le da el seguimiento al cliente. Nosotros contamos también con ofertas de compra, contratos y el expediente y base de datos de los clientes que ya contrataron. Todo esto para verificar los procesos y en qué estatus va cada uno. Y cada base o cada documento que nosotros tenemos corresponde a ciertas áreas. Por decir, la recepción, que es la base que se va asignando los clientes, los asesores que manejan la documentación escrita, la oferta de compra, el área administrativa que maneja lo que es la base de datos tanto de cobranza como la de los departamentos ya contratados, y el área jurídica o de titulación, que es lo que me corresponde a mí, en la integración de expedientes y aplicación del crédito para la escritura del departamento y que ya sea titular el cliente ante el registro público. Entonces debemos de verificar que todos estos procesos se cumplan de acuerdo a lo establecido, desde la llegada de la solicitud hasta la entrega del departamento. Bueno, ya hablamos de que los documentos que debemos de aplicar, que son los que tenemos que tener en cuenta, y también lo que es examinar los listados y las áreas, que son estas que acabo de mencionar. La ejecución. La ejecución habla acerca de cómo vamos a aplicar esta auditoría. Bueno, tenemos que hacer también una reunión con los integrantes de la empresa. Alrededor son entre empleados administrativos que están involucrados y asesores, son alrededor de 12-15 personas. Entonces nosotros tenemos básicamente todos los lunes juntas de ventas con todos nuestros asesores. Entonces la reunión la haríamos un lunes para informar que a partir del siguiente lunes establecer la fecha de cuándo va a empezar la auditoría, qué áreas se van a auditar, cómo se va a auditar y que lo que se va a auditar es el proceso en sí, no a las personas o el personal. Entonces vamos a establecer un calendario. El calendario va a ser que los días, el próximo lunes
en este caso, se haría la reunión. Y para el lunes siguiente vamos a establecer que la auditoría va a empezar con todos los asesores de venta de 1 a 4, que es cuando terminan las juntas, para que ellos puedan programarse y estar pendientes de la auditoría. Se les explicaría también qué es lo que se va a estar auditando, sus ofertas de compra, sus registros de los pases y todos los documentos que ellos manejan, y que ellos también sean cooperativos. Y como Mónica Flores, que es la que va a hacer la auditoría, pues todo el mundo la conoce y es una empresa chica, entonces básicamente es muy familiar el trato que tenemos con los asesores y con el administrativo. Y duraría la auditoría una semana porque pues tenemos otras actividades dentro de la empresa, y de martes a viernes estaría terminando de auditar a lo que es el personal de mensajería, recepción, administrativo y el área de titulación y el área de cobranza. Eso es en cuanto a lo que es la ejecución, y también debemos de informar qué documentos se van a revisar, como ya lo mencioné, y debemos de recopilar cierta información con todas las interpretaciones de las notas importantes que haga en esta auditoría. ¿Sale? Entonces, este informe, vamos a ponerle pausa. Una vez que tenemos lo que es la fase de ejecución, tenemos que informarle a nuestros empleados el día de la auditoría cómo se va a estar haciendo, es decir, que sea de una manera amigable con el personal, explicarles que precisamente se va a auditar el proceso, no a ellos mismos, y que si hubiera alguna inconformidad en el proceso, bueno, pues se tiene que apuntar, que no necesariamente necesita una manera de corrección, sino se tiene que llevar un registro de si llegara a haber incongruencias. El registro de la inconformidad se va haciendo en unas anotaciones del auditor, el auditor líder, porque también se puede hacer en grupo, pero como somos una empresa chica, pues lo tendríamos que hacer de manera individual. El reporte de la inconformidad tiene que estar de acuerdo el encargado de esa área y plantear una solución. Se elabora un documento donde se van planteando también las propuestas de acciones correctivas que se tendrían que hacer en su caso. Primero se hace la auditoría en todos los procesos. Ya una vez que se hace la auditoría de todas las áreas, entonces el auditor junto con los encargados del área ven qué acciones correctivas se tendrían que aplicar y se aplican fechas y plazos para lo que es la acción correctiva. Posteriormente que se hace todo esto, se realiza lo que es la clausura de la auditoría, donde se hace una pequeña reunión que no dure más de una hora, entre media hora y 45 minutos, donde se le agradece al personal por su colaboración, se les recuerda o se les menciona cuál era el alcance de la auditoría y qué es lo que se logró hacer, y si hubiera alguna acción correctiva, bueno, se va comentando, se pregunta si alguien tiene alguna duda, y también es muy importante ver qué acciones futuras se tienen que hacer, es decir, aplicar esas correcciones. Todo eso nos ayuda para que se cree un informe. El informe sí tiene que ser escrito, o por lo menos en algún documento electrónico que se pueda imprimir. ¿Para qué? No de forma burocrática, sino de forma de antecedente. Es un antecedente histórico para que podamos evaluar el desempeño actual con los desempeños anteriores, y a futuro también ver todo nuestro historial de cómo ha sido la mejora. Entonces, lo importante de esto es, si se requieren aplicar correcciones, aplicarlas, ponerles plazos, fechas. ¿Para qué? Para hacer una mejora continua. Y se elabora lo que es el documento que comentábamos, donde se establece la fecha, el encargado del área, la identificación del problema y también las acciones correctivas y los plazos en que se estarían haciendo estas. Esto con el fin de dejar también ese documento
como un antecedente de qué es lo que se está haciendo, qué se hizo o qué no se hizo. Pues eso es todo por parte mía de lo que es la entrega del material de la semana 7 de gestión de la calidad. Espero haber aprendido un poco más. Yo creo que sí me sirvió porque pude darme cuenta que cuando dependemos de nuestros constructores y del registro público en la situación que tenemos actualmente, tenemos que implementar algunas formas de calidad en nuestros procesos para poder cumplir o por lo menos informar al cliente, que ellos estén conscientes y esto mejore nuestra calidad para poder darle un mejor servicio cada vez a nuestros clientes.